Muy bien, entonces sean todos bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5. Estamos en la clase número 5 y hoy día vamos a seguir avanzando con el temario de EMRE y vamos a hacer ejercicios PAES, como siempre lo hacemos. Así que comencemos. Vamos a recordar la clase anterior, estuvimos hablando de modalidades discursivas y aprendimos la diferencia entre hecho y opinión. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo unos textos? Vimos esta obra francesa de las espigadoras y estuvimos leyendo diferentes textos y vimos cuál era la diferencia entre hecho y opinión. Ya, quiero que por favor recuerden esto que vimos en unas clases anteriores, ¿cierto? En las clases anteriores estuvimos conversando acerca de estas habilidades que son las que se evalúan en la prueba. La taxonomía de Bloom dice que hay 6 habilidades que son las más básicas, de alguna manera, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Ya, teniendo como base eso, resulta que tengo que contarles que tanto en las pruebas internacionales para el acceso a la educación superior, como en las pruebas nacionales, como por ejemplo el CINCE y la PAES, se agrupan por competencias. Y hay 3 tipos de competencias. Para el tema de la prueba de competencia lectora, incluso el nombre cambió porque antes era la prueba de lenguaje, pero ahora se llama competencia lectora. ¿Por qué? Porque lo que buscan es em, seguir el estándar internacional en Chile, ¿cierto? Ya, entonces, vamos a entender que la Hola. primera competencia es localizar información literal, textual, y las habilidades son identificar y rastrear. ¿Qué significa rastrear? Significa encontrar información dentro del texto. Las competencias número 2 son interpretar información y para eso se requiere la habilidad de interpretar, inferir, sintetizar y relacionar. Si tú no sabes eh, en qué consisten estas habilidades, no te preocupes porque a medida que vayamos avanzando en las clases, las vamos a practicar y las vas a conocer todas. Y por último, la tercera competencia, que es evaluar, reflexionar, que está aquí arriba, ¿cierto? En la pirámide está acá arriba. La tercera competencia tiene que ver con evaluar una información que entregue un texto. Ya, teniendo en consideración esto, entonces, hoy día vamos a hablar sobre la relación de un fragmento con el total de la obra y la influencia de la visión del narrador en el relato. Vamos a decir, primero que todo, que los textos son construcciones tal cual lo es un edificio. Miren esta imagen que seleccioné para esta diapositiva. Vemos un edificio que está conformado por columnas. Los edificios se parecen a un texto porque ambas cosas se construyen. Primera similitud. Y segundo, así como los edificios tienen una base que se llama yacimiento, un cuerpo, que en este caso serían las columnas, y una cabeza, que en este caso sería el techo, los textos también tienen esa estructura. Los textos tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sí? Entonces vamos a decir que los textos son construcciones tal como fuese, Ujú. como si estuviésemos hablando de un edificio. ¿Por qué? Porque están estos 3 componentes. Todo texto, por muy pequeñito que sea, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Por ejemplo, amor, 2 puntos. Te dejé comida en el tupper. Punto. Nos vemos a la noche. Esa sería una nota que tú le puedes dejar a alguien en la puerta del refrigerador, ¿cierto? Entonces, amor sería la introducción,
te dejé comida en el tupper, el cuerpo o desarrollo y nos vemos a la noche, la conclusión o el cierre. ¿Sí? Todo texto bien escrito al menos debería tener estos tres momentos, ¿ya? Al igual que un edificio, que tiene un yacimiento o una base, un cuerpo y una cabeza. Bien, vamos a ver que tanto los textos literarios como no literarios tienen un punto de vista, ¿ya? El relato es lo que se dice, lo que se cuenta. Y cada relato tiene un punto de vista que puede ser válido para textos literarios Puta, el y Colo no ya juega dorado, literarios. con negro, negro. Otro. Vamos a poner aquí. Miren esto. Ustedes en el colegio, en las clases de lenguaje, aprendieron sobre los tipos de narradores, ¿cierto? Dijimos que había un narrador que era protagonista, esta es la historia, y el narrador es el protagonista, o sea, el que le pasan las cosas en el relato. Pero también hay un narrador que es testigo, que no es el protagonista, pero que de igual modo está dentro de la historia y funciona como un testigo que mira lo que le ocurre al protagonista. También tenemos un narrador que es el narrador cámara, que no participa del relato, pero que está mirando las cosas como si estuviese enfocando cada momento de la narración. Ese no lo puede ver todo, porque una cámara solo ve un punto focal. Y por último, tenemos el narrador omnisciente que está fuera del relato, al igual que el narrador de la cámara, pero este lo puede ver todo, o sea, no está limitado a lo que mira una cámara. Estos serían los puntos de vista que puede tener la historia contada por un narrador, ya los puntos de vista del relato. Ahora tenemos que hacer una diferencia también, que esto también es parte del temario de la prueba, entre autor y narrador. Tienen que saber que el autor no es lo mismo que el narrador. ¿Ya? Jacqueline Zúñiga, ¿cómo está usted? Le estoy activando el audio. Hola, Jacqueline. ¿Puede abrir su audio, Jacqueline? Ya, ok. Vamos a pedirle a Antonella Araya entonces. Hola, Antonella. Hola, ¿Qué tal? bien, ¿y usted? Bien, también. Antonella, no alcanzo a leer de dónde. Ah, de la estrella. ¿Dónde queda la estrella? En la sexta región. Ah, perfecto. Ya. Muy bien. Antonella, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre autor, narrador y personajes? Eh, sí, Ya. A ver, explícanos lo que tú sabes, pero antes de eso te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto, por supuesto. ¿Puede ser el autor lo mismo que el narrador? no, No. Ya. Ahora explícanos lo que tú sabes. porque el autor es quien escribe la historia, el Ya. narrador es como el que la está viviendo dentro de la historia y el personaje, dentro de la historia pueden haber muchas personas que pueden ser Sí. los personajes. Ok. Perfecto. Ahora te hago de nuevo la pregunta. ¿El autor podría ser lo mismo que el narrador? No, No, ¿cierto? Te lo pregunté de nuevo para ver si que cambiabas de opinión. Y no, ¿por qué? Porque el narrador es un personaje ficticio. En cambio, el autor es un personaje real. Eso se debería apuntar, lo deberían anotar. El autor siempre será una persona de carne y huesos que existió. En cambio, el narrador siempre será un personaje ficticio que está creado. Y el narrador puede o no ser personaje partícipe de la historia, ¿ya?
Como vimos en la diapositiva anterior, en esta, el narrador puede participar de la historia. Recuerden que la historia está en amarillo, el círculo amarillo es la historia, y si participa, está dentro de la historia. ¿De acuerdo? Ahora, el narrador podría no participar de la historia y por lo tanto ser una voz ficticia delegada que está fuera de la historia. ¿Por qué se dice que es una voz delegada? Porque es el autor quien crea el personaje narrador y le delega la función para que sea esta voz que cuenta la historia. Por lo tanto, nunca autor y narrador serán la misma persona. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si un autor quiere escribir una novela, por ejemplo, donde él es el protagonista? Nos escribe una novela que se trata de su vida. ¿Será el autor lo mismo que el narrador? No, nunca será lo mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se va a contar la vida del autor, en ese relato, en esa creación artística, hay un narrador que es ficticio. Tú puedes manejar el contexto y saber que se está hablando del mismo autor. Por ejemplo, en los poemas de Gabriela Mistral, muchos de ellos, uno sabe porque conoce a Gabriela Mistral y porque conoce su obra y su contexto, sabe que ella está hablando de sí misma porque habla de una maestra que vivía en la cordillera, en la precordillera, de una maestra que le gustaba enseñar a los niños, etcétera. Entonces tú sabes que es ella. Sin embargo, siempre se creará ese personaje que es ficticio y que es una voz delegada que el autor real crea para contar la historia. Muy bien. Dicho esto entonces, y sabiendo que hay puntos de vista, en los relatos, vamos a ver que dentro de una obra hay preguntas que relacionan un fragmento del texto con el total de la obra. Voy a poner ejemplos. Ya miren esto, por favor. Identificar si el texto que estás leyendo es un fragmento. Es lo primero que tienes que hacer. Muchas veces en la prueba aparecen fragmentos. Ahora, la PAE se está tendiendo cada vez más a no traer fragmentos y a traer textos completos. Sin embargo, hay preguntas que te sacan un fragmento del texto completo y ahí viene la pregunta asociada a ese fragmento. Luego, identificar el segmento que está evaluando la pregunta. Por ejemplo, la pregunta puede evaluar una cita, que no es el texto completo, un paréntesis, como vimos en preguntas de clases anteriores, un subtítulo, un fragmento de un párrafo, un título, un comentario, una expresión, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que acabo de mencionar son segmentos, o sea, partes del texto completo. Y por último, identificar cómo funciona ese segmento y la relación que tiene ese segmento con la obra completa. Por ejemplo, nosotros estuvimos leyendo una narración que se llamaba Casa Tomada. Y en una de las preguntas aparecía un paréntesis con una información en relación a la casa. Ya, pues, ahí se está pidiendo que tú evalúes la relación que tiene ese paréntesis con el total de la obra o con parte del párrafo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿con qué finalidad se menciona la Ilíada en el primer párrafo del fragmento leído? No vamos a leer la alternativa porque no tiene sentido. Quiero que te fijes en el enunciado de la pregunta. ¿Con qué finalidad se menciona la Ilíada en el primer párrafo del fragmento leído? ¿Qué están buscando? Que tú sepas relacionar la Ilíada con, que es un contenido del texto, con una parte del texto que es el primer párrafo. A partir del sexto párrafo, ¿a qué se refiere la expresión
que comer no sea un trámite. Entonces, te aíslan el texto, te dicen ya, toma en consideración ahora el sexto párrafo y después te dicen cómo funciona el sexto párrafo con este fragmento, que en este caso el fragmento es una oración, que comer no sea un trámite. Ya, esto es muy recurrente, es muy común en la prueba, por eso que le estamos poniendo ojo. Otro ejemplo. ¿Qué función cumplen las secciones La leyenda de las blancas y la sección Los misterios de los cantos? En este texto que hablaba de las ballenas, habían subtítulos, secciones del texto. Una se llamaba La leyenda de las blancas y la otra Los misterios de los cantos. Entonces la pregunta es, ¿qué función dentro del texto cumplen las secciones tal y tal? ¿Qué están evaluando? Están evaluando la relación de un fragmento con el total de la obra. ¿Qué función cumple la segunda imagen en relación con el contenido del texto? Nuevamente, la imagen funciona como una parte, un fragmento de la obra y tú tienes que entender qué relación tiene y qué función cumple con el texto completo. Y así, ¿cómo se organiza la información de la primera sección del texto? Bueno, hay muchas preguntas, todas distintas, pero que en realidad evalúan lo mismo, que el postulante sepa relacionar una parte del texto con otra. ¿Cómo funciona el primer párrafo con el segundo? ¿Cómo funciona esta imagen en relación con el texto completo? ¿Por qué el autor puso este paréntesis? ¿Cuál fue la finalidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, y ya que ustedes lo tienen pero clarito, ya saben ustedes qué es lo que es un segmento y cómo se puede evaluar ese segmento dentro del texto, porque todas las informaciones que los textos nos entregan están dichas por algo. Ninguna información que se entregue en un texto, sea literario o no literario, está ahí porque sí o para rellenar. ¿Ya? Eso es súper importante, sobre todo en los textos que eligen para la paz. ¿Ya? Si hay una información que está en el texto, tú debes leerla, porque por algo está ahí. ¿Y cuál es el sentido? ¿Cuál es la gracia? Que tú le encuentres sentido, que sepas cuál es la finalidad que cumple esa información dentro del texto. Ya, apliquemos lo aprendido. ¿Hay alguna duda de todo lo que he dicho hoy día? Porque esa era la parte teórica de la clase. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. ¿Vale? Ya, muy bien. Vamos a hacer ejercicios entonces ahora tipo PAES. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Vamos a leer el texto a continuación. Yo voy a leer en voz alta. Ustedes van a seguir la lectura y luego vamos a responder las preguntas. Esas preguntas las voy a leer las alternativas y ustedes me mandan la alternativa correcta por el chat. El texto que vamos a leer hoy día es de este señor. ¿Lo conocen o no? ¿Han visto antes en clases quizás a este señor? Les doy una pista, es uruguayo. ¿Les suena o no les suena? El texto está en un libro que se llama Montevideanos y es de Mario Benedetti. ¿Sí? Este abuelito se llama Mario Benedetti y es un escritor uruguayo. Les digo que favorito de los señores de La Paz. ¿Ya? Es uno de los autores que a ellos les gusta. Siempre eligen textos de él. Siempre eligen textos de Julio Cortázar también. Es otro autor favorito para los abuelitos del Denver. Y como ustedes pueden ver, el texto que vamos a leer hoy día apareció en una prueba real. Y estas imágenes que tengo del texto son unas fotos que sacó un alumno o una alumna eh, y que la subió a internet.
Así que por eso que están así como un poquito extrañas las imágenes, ¿ya? Porque son fotografías. Ya, entonces este es un ejercicio real de la prueba que se dio en el año 2020, particularmente en la forma 102, y es un texto que se llama Esa boca y fue escrito por Mario Benedetti. Ya, ahora vamos a leer el texto, nos vamos a concentrar y luego respondemos las preguntas. Dice, su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizá. Pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondiable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces, preparó la frase y el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los 7 años, toda frase larga resulta simpática. Y el padre se vio obligado primero a sonreír y luego a explicarle. No quiero que veas los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? Bueno, contestó el padre, así sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron ahora sí los payasos. Su interés llegó a máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los gigantes hizo una cabriola. Nota al pie de página, cabriola es una voltereta. Recuerden que ahí cabriola tiene un número 1 y eso es una nota al pie de página. Entonces voy a buscar acá el número 1 y dice voltereta. Los grandes, uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaron a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda.
mientras el menos cómico de los otros dos los alentaba para que se pegasen. Entonces, el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante, el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible con sus labios verdaderos. Pero los otros tres habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlo? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Mario Benedetti, esa boca. Muy bien. Pregunta. Este texto, me dirán ustedes por el chat, a propósito de lo que aprendimos teóricamente al principio de la clase, ¿es un fragmento de una obra o una obra completa? Díganme a través del chat. Ya, la Antonella dice que es un fragmento. ¿Los demás qué opinan? Estoy esperando sus respuestas. Muy bien. E- Es un fragmento de una obra. En este caso, de un cuento. Muy bien, chiquillos. Ya, vamos con la primera pregunta. Anoten ahí en su cuaderno número 29 para que anoten después la alternativa. ¿Cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? A. Preocupación, pues se cuestiona cuál será su reacción frente a los payasos. B. Curiosidad, pues observa cada detalle de las piruetas de los artistas del show. C. Expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. D. Impaciencia, pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show. Y E. Incredulidad, pues se fija en los fingidos gestos de los artistas durante su espectáculo. Hágame llegar su respuesta a través del chat. Ya, están llegando las alternativas. Muriel está ahí entre dos, dice la C o la D. ¿Qué más? Parece que la mayoría está entre la C y la D. Por ahí veo una E. Jacqueline Zúñiga de Maipú dice que está igual entre la C o la D. Los demás, ya. La respuesta correcta es la C. C de Cristo Rey. Un check, por favor, si es que la tuvo buena y una X si la tuvo mala. A ver, C o D eran las que tenían que dejar última. La A, la B y la E se descartaban. Y tendrían que haberse quedado como las chiquillas entre la C y la D. ¿Por qué es la C
y no la D, porque dentro del texto igual hay un poco de impaciencia, ¿cierto? Pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show. Eso se podría decir, pero hay palabras que a mí no me calzan porque no son comprobables en el texto. Por ejemplo, se aburre, dice por ahí que bosteza. Mm, ¿Los números del circo eran monótonos? ¿Podemos decir que los números del circo eran monótonos? No, no podemos decir eso. Esa es una opinión. Por lo tanto, tengo que descartar la D. Ahora, es mucho más correcto decir que Carlos tenía la actitud de la expectación, porque lo único que él quería era ver a los payasos. Así que si pusiste la D, chuta, te equivocaste, pero anduviste cerca. La C era la correcta. Así que check para todos los que pusieron la C. Siguiente. En el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que, pero profe, si esto fue lo que conversamos al principio de la clase, saber entender cómo un fragmento de la obra tiene relación con un párrafo o con el total de la obra. Aquí el segmento que seleccionaron es una expresión. ¿Qué expresión? Pobre diablo. ¿Viste cómo vamos viendo en la práctica lo que aprendimos en teoría? Ya. En el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que A. Debe simular la felicidad para entretener a los espectadores del circo. B. Está aburrido de repetir su rutina diariamente. C. Causa temor a un pequeño niño que lo admira. D. Carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense. O E. Demuestra preocupación al no lograr hacer reír a un pequeño niño. Envíeme su respuesta a través del chat. Están llegando las respuestas. Javiera Carrasco de Maipú, una pregunta para ustedes, le estoy dando el audio. Ajá, sí, ¿Qué queremos comunicar cuando llamamos a alguien pobre diablo? No en el contexto del texto, sino que en la generalidad. como con respecto al texto o No con así en respecto al general. texto, sino que en la generalidad. eh, así, hoy no sé. No con respecto al texto. Por ejemplo, si tú te Ujú. refieres a alguien, no, este es un pobre diablo. ¿Qué querrás decir con Como eso? quizás una persona, una persona que quizás no está muy bien, no, Ya, de partido decirle a alguien pobre diablo, ¿es hablar positivo o negativo de esa persona? negativo. Negativo, ¿cierto? Bien, muy bien. Mm, Entonces tú dices que podrías referirse a alguien que no está muy bien. ¿En qué mm, sentido no está muy bien? ¿O qué quieres decir con eso? ¿A mm, quién llamarías tú pobre diablo? em, mm, ¿Alguien que quiera ayudar a la Javi? ¿A alguien que le Interrumpa tenemos nomás. lástima? Bien, ahí muy bien, Javiera.
Un pobre diablo es alguien que lo miramos como por encima, ¿o no? Así como por arriba, como alguien, oye, no, este pobre diablo, que por favor alguien lo ayude. Muy bien, Claro. muy bien. Ya, ahora Javi, dime Ajá. cómo funciona la expresión pobre diablo, pero en el contexto del texto. Em, la A, que Pusiste debe la A. como... Sí, o sea, pensaba, es que me costó, siento entenderlo porque yo decía, tendremos que volver al cuarto párrafo, como, entonces como que me costó, pero ahora leyéndola, porque igual eh, hablaba sobre que, claro, tenían dibujada una sonrisa los payasos, pero igual no estaban como felices, pues como que no tenía la sonrisa en el labio. Muy Entonces, bien. Muy bien, Javiera. La respuesta correcta y para los demás es la A. Check, por favor, pónganse ahí en el cuaderno 30A, porque la expresión pobre diablo alude a un hombre que debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo, que en este caso era el payaso más grande. Muy bien, muchas gracias por participar. Siguiente. 31. El padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede A. Poner en riesgo la seguridad física de su hijo. B. Afectar el estado emocional de su hijo. C. Provocar una curiosidad desmedida en su hijo. D. Incitar a su hijo a aprender ese oficio. O E. Aumentar su interés exagerado por el circo. Ahora envíeme su alternativa a través del chat. Ya me están llegando las alternativas. El padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede... Ya, envíeme su alternativa si es que todavía no lo hace. Me han llegado varias, varias. La respuesta correcta. Muy bien, Mateo Porma de Gorbea. C. Perdón, B. B de Buenardo. La respuesta correcta es afectar el estado emocional de su hijo. Miren aquí, volvamos al texto. Si nos vamos al párrafo 1, dice, solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo, porque el padre, aquí está la respuesta, porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Respuesta correcta, afectar el estado emocional de su hijo. 31B de Buenardo. Check, por favor, si pusiste B. Una X si pusiste otra alternativa. Ya. Siguiente. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? A. De burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. B. De incomprensión, debido a que Carlos tiene intereses distintos a los de ellos. C. De superioridad, debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar piruetas circenses. D. De rechazo, debido a que excluyen a Carlos de los arriesgados juegos circenses. Y E. De curiosidad, debido a que Carlos parece más retraído que el resto
de los niños de su edad. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? Si usted quiere, podemos volver al texto. Mírelo. Ahí está. Ya me están llegando las alternativas, Volvemos a la pregunta. Y la respuesta correcta estaba fácil. Alternativa A. A de ayuda, de burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. Muy bien. Siguiente. Nada que decir sobre la 32. 33. Check, por favor, si pusiste la A, un check. 33. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis del texto leído? A. La desilusión de un niño ante el absurdo espectáculo de los payasos. B. La impresión de un niño al enfrentar la realidad de la vida circense. C. La desolación de un niño al descubrir la emoción verdadera de un payaso. D. La confusión de un niño al encontrarse frente a frente con un payaso cansado. Y E. La decepción de un niño después de asistir a un espectáculo circense. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una síntesis del texto leído? Están llegando las alternativas. Ya aquí las alternativas están bastante disímiles. Ya están poniendo diferentes alternativas cada uno, así que nos vamos a detener un poquito en esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis del texto leído? Kevin Vargas, ¿está por ahí? ¿Puede hablar? Parece que no tiene micrófono el Kevin. A ver, Maximiliano Espinosa. ¿Me escucha, profe? Sí, perfecto, Maximiliano. ¿De dónde es usted? De Chihuayante. De Chihuayante. Perfecto, Maximiliano. Dígame una cosa. ¿Qué es una síntesis? Estamos en la pregunta 33. ¿Qué tendría Síntesis que, sí, qué tendría que tener como característica la síntesis de un texto? sería como un resumen, tomar lo importante. Ya, un resumen que contenga lo importante y además que de alguna manera me diga, ojalá la mayor cantidad de información que tome lo global y me lo resuma, ¿verdad? Sí, creo que era eso. Ya. ¿Qué alternativa pusiste tú? Yo le puse que era eh, la C, Ya, ¿por qué? porque en el texto terminaba desilusionado el niño, o sea, al principio no está así, pero al final termina descubriendo todo eso y creo que el remate el que le da la importancia a la síntesis. Súper bien. Dijiste algo clave. El remate, con el remate tú te refieres al final del texto, ¿no? Claro, Ya, ¿cómo termina este texto? ¿Cómo termina la narración?
Termina desilusionado el niño con el espectáculo ya que no le gustó. Seguro, seguro. Está parcialmente bien tu respuesta. A ver, los demás vayan pensando. ¿Cómo termina la narración? Yo voy a volver al texto nuevamente para que lo revisemos, pero ¿cómo termina la narración? Más allá, Maximiliano, de las alternativas, porque te estoy llevando más allá de la pregunta. ¿Cómo termina esta historia que leímos, el fragmento? Alguien que meta la cuchara en el chat, la Javiera Salazar de Santa Cruz dice un niño llorando. Muriel dice un niño triste. ¿Quién más dice algo más? ¿Cómo es el desenlace de esta narración? Maximiliano, ¿puedes agregar algo más tú? Quizás decepcionado, ¿Por qué? esperaba otra cosa, lo más probable, y no consiguió reírse. Ya. Era lo más sensato. Maximiliano, tu respuesta a la pregunta 33 es correcta, porque la alternativa correcta es la C. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una síntesis del texto leído? C. La desolación de un niño al descubrir la emoción verdadera de un payaso. Así que un check para ti, Maximiliano, y para todos los que pusieron la C. ¿Ya? Pero todavía no llegamos al meollo de la comprensión del texto porque no sabemos por qué el niño termina triste. Maximiliano, ¿el niño termina triste porque se decepcionó del show de los payasos? O sea, sabemos que no le gustó, pero no sabemos la razón de por qué no le gustó, eso no nos lo dicen. Ya. ¿Termina Es difícil. decepcionado del show de los payasos? Sí, No, no termina decepcionado del show de los payasos. No es eso lo que a él lo entristece. Vamos a volver al texto para saberlo, ¿ya? Pero antes de eso vamos a responder la última pregunta. Dice así, del primer párrafo se infiere que Carlos A. rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. B. Corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. C. Se extrañaba frente a las a las piruetas de sus hermanos, que sus hermanos imitaban del circo. D. Anhelaban profundamente conocer la vida de los payasos. O E. Era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. ¿Qué podemos inferir del primer párrafo? Aquí está el primer párrafo. Ya les adelanto que inferir es algo que de la información que está literal en el texto se puede desprender, ¿ya? Se puede sacar de una información que está literal, se concluye otra información, se desprende otra información y a eso le llamamos inferir. Deme su alternativa, por favor, a través del chat. ¿Qué se puede inferir del primer párrafo? Del primer párrafo se infiere que Carlos no me ha llegado ninguna alternativa. Aún. Ya. Javiera Salazar de Santa Cruz dice la E. Recuerden que tenemos una pregunta pendiente con el Maximiliano y que ya la vamos a responder. Del primer párrafo inferimos que respuesta correcta E. Carlos era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. La respuesta correcta de la 34 es E. Un check si la tuvo buena, una X si la tuvo mala. Ya, vamos a volver al texto y vamos a volver a trabajar con el Maximiliano. La pregunta que yo les hacía era, chiquillos y chiquillas, ¿cómo termina la narración de este texto, por un lado? Y segundo, ¿por qué el niño estaba triste? Ahí está el texto.
¿Cuál es la verdadera razón de la tristeza de este niño? ¿Alguien me puede decir algo? La verdadera razón está escondida, aunque ustedes no lo crean, en el título de esta obra. Maximiliano, ¿cuál es el título de esta obra? Em, ¿Dónde se ve, profe? Sí, buena pregunta. Por lo general los títulos o aparecen al principio como título o aparecen al final junto al nombre del autor. Ah, esa boca, o sea, era ¿Cómo por la sonrisa fingida del payaso. era por la sonrisa fingida del payaso? ¿Qué pasó ahí? ¿Puedes desarrollar un poco la idea? Sí, esa boca es el título de este cuento. ¿Ya? El autor es Mario Benedetti. Ahí te di una pista. Entonces ahora me puedes desarrollar un poco la idea. ¿Qué tiene que ver esa boca con la tristeza y el desarrollo, el desenlace de la narración? Eh, al, pa- eh, Al niño le da tristeza que el payaso finja su sonrisa o por trabajo. Exactamente, por el trabajo que tenía. ¿Estás en cuarto, en tercero o egresado, Maximiliano? Ese recién el año pasado. Ya, perfecto. Entonces, ¿diste una vez la prueba? Sí. Ya, perfecto. Maximiliano, mira, resulta que es bien impresionante cómo termina el texto. Voy a leer los últimos dos párrafos. Leámoslos, sigan ustedes la lectura. Y como después venían los trapecistas, después de que vieron los payasos, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. ¿Por qué? Porque el papá había dicho que no podía ver los trapecistas. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y como los compañeros del colegio. Pero Carlos, ¿qué pasaba con él? Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. ¿Por qué? Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo. ¿Qué sospechaba la mamá? Ya vamos a saber. Y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. O sea, salieron del circo cuando iban caminando, lo introdujo como en una vitrina para que le llegara la luz. Le pasó despacio, como si no lo creyera, la mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando, pero él no dijo nada. Y la mamá le pregunta, ¿es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba, que los payasos no le hacían reír. Maximiliano, ahora cuéntame, de que ahora que leímos de nuevo el desenlace de la historia, ¿qué le pasaba a Carlos? O sea, a Carlos no es que no le gustara el show, sino que no le gusta que los payasos no sean auténticos y entonces no le hace reír eso. Que no sean felices, pero en particular un payaso, que fue el que él vio. ¿Cuál payaso? Aquí está, mira. En esta El parte, segundo parece el más grande. sí, el más grande. Entonces, el segundo payaso grande, aquí está el meollo del texto, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista y Carlos lo vio junto a él. Hasta ahí todo bien. Lo vio junto a él tan cerca. ¿Qué es lo que pasó con Carlos? Que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió. El pobre diablo era el payaso. Y por un instante vio la cara de Carlos, que estaba asombrada, y le sonrió de modo imperceptible, pero esta vez no con sus labios de payaso,
sino con sus labios verdaderos. ¿Ya? ¿Por qué Carlos estaba asombrado, Maximiliano? Por la forma de sonreír del payaso sería. Porque se dio cuenta que el payaso era una persona antes que payaso y que la sonrisa que tenía pintada, alegre, era la del personaje. Pero Carlos, que era de sorprenderse fácilmente, que era sensible, más que de sorprenderse fácilmente, que era un niño sensible, se dio cuenta que ese payaso estaba fingiendo la felicidad y se dio cuenta que ese payaso era un pobre diablo. Así lo dice el narrador, no lo dice el niño, ni lo piensa el niño. Que ese pobre diablo, que era un hombre, que era seguramente infeliz en su trabajo, le mostró su verdadera boca y le sonrió esta vez en un fragmento de segundo con su boca que no era la boca pintada, con la boca real. Entonces, eso fue lo que puso triste a Carlos. Y la mamá, súper así como desconectada de su hijo, le pregunta, pero ¿por qué estás tan triste? Le dice al final de la narración, hijo, ¿es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlo a los trapecistas? Y no, pues el niño no era que estuviese con ganas de ver al trapecista, lo que pasaba era que el niño quedó impactado por darse cuenta de que ese payaso no era feliz. ¿Ya? Entonces, es súper interesante el final porque dice, ya era demasiado para el niño. Cuando la mamá le pregunta, a él no le interesaban los trapecistas. Y dice que él, solo para destruir el malentendido, lo que la mamá pensaba, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Como para dejar tranquila a la mamá. La mamá no tenía idea de lo que le estaba pasando a su hijo, no lo entendía. Entonces, ¿por qué escogí este texto? Porque es súper interesante cómo un lector puede entender dos historias. ¿Se dieron cuenta de esa sutileza o no? Claro, tú puedes ser un mal lector y entender como la mamá que a Carlos no le gustaba el circo y estaba triste por Payán Fome, o puedes ser un lector hábil y darte cuenta de esa sutileza que el texto también lo hace sutilmente y descubrir cuál mina. Una cosa interesante para terminar, una reflexión interesante, es que, bueno, ahí cuenten ustedes cuántas buenas y cuántas malas tuvieron, lo dejan anotado, pero una cuestión interesante, una reflexión interesante es que es importante poner atención a la información que tiene el título del texto. Por eso que se lo pregunté al Maximiliano. Le dije, ¿cómo se llamaba el texto? Esa boca. Y ahora que sabemos a cabalidad de qué se trata el texto, ¿cobra sentido el título o no? Claro que sí. De hecho, lo que entristece efectivamente a Carlos es esa boca. ¿Cuál boca? La del hombre real, la del pobre diablo. No la boca dibujada, pintada de payaso. La sonrisa de los labios verdaderos del payaso. Entonces, es súper interesante comentar cómo el título de una narración cobra relevancia. Es importante porque muchas veces, como en este caso, nos entrega una pista para poder entender la cabalidad completamente, totalidad del texto. Bueno, y aquí tengo una imagen de referencia de lo que ocurrió en la narración, ¿cierto? Ahí está Carlos, ahí está el payaso grande que se acerca y de pronto le muestra en un instante, en unos segundos, su verdadera boca, su verdadera risa. ¿Cómo se llama el texto del ejercicio Páez? Esa boca. ¿Qué aprendimos hoy, chiquillos? Aprendimos la relación de un fragmento, una imagen, una frase, un